Hola a todas y a todos de nuevo. Bueno, volviendo un poco al tema del repaso, bueno, aparte de que he mandado el tema de muy picadito, muy resumidillo de lo que yo pienso que es más importante y tampoco no muy complicado porque no creo que tampoco se metan en líos muy grandes con este tema del TEC, ¿no? Volviendo al tema teórico y de repaso de cosas con relación a salud mental y de dudas, eh, me gustaría dejar claro, por lo menos poner algún ejemplo de cada uno para que sepamos identificarlos, porque pueden ser muy confusos. El tema de los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, una pregunta de las que siempre da problemas en primera vuelta y luego incluso en segunda había gente que todavía no lo tenía claro y los propios profesionales de salud mental a veces nos liamos, ¿no? Me acuerdo que estuve hablándolo con un psiquiatra y la verdad es que no lo tenía ni siquiera muy claro. Es, por ejemplo, el tema de la proyección. Y yo creo que como no quiero que se hagan vídeos muy largos y quiero que vayamos al ejemplo, voy a hacer vídeos poniendo tres ejemplos de cada cosa, ¿vale? De explicando cada cosa y luego pues poniendo algún ejemplo que nos ilustren, ¿no? Entonces hoy me gustaría hablar de tres cosas, que es la represión, la negación y la proyección, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las más importantes, por ejemplo, Freud hablaba indistintamente de mecanismos de defensa y de la represión, ¿no? Porque, por ejemplo, haciendo un poco de alusión al tema de la histeria, etcétera, siempre se hablaba un poco de que el sujeto suprimía un recuerdo, una respuesta emocional de algo que había pasado, ¿no? Y esa especie de supresiones, la represión está reprimiendo la respuesta emocional a un evento, a un recuerdo traumático, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que la semana pasada hicimos algo que fue vergonzoso, ¿vale? Por ejemplo, tuvimos un lapsus y hicimos una pregunta tonta y entonces nos acordamos de ese hecho y nos causa una ansiedad, ¿no? Una especie de vergüenza propia y entonces intentamos no recordarlo. Cuando se nos viene a la cabeza nos entra una sensación mala, intentamos olvidarlo o quitarnos ese pensamiento de encima, ¿vale? Podemos asociarlo también, por ejemplo, con eventos de abusos sexuales o con acoso o con accidente yo qué sé, un accidente de tráfico, un accidente, al final un evento traumático que lo recordamos y nos despierta una serie de respuestas emocionales que no son, por supuesto, desagradables o conflictivas, entonces intentamos negarlo. Represión, ¿vale? Nos reprimimos ese pensamiento e incluso los sujetos pueden llegar a olvidarlo, ¿vale? Negación, ¿vale? El sujeto, esto pasa mucho, por ejemplo, en ciertos patrones de adicciones, que donde el sujeto niega que tiene un problema, ¿no? Por ejemplo, ve una amenaza en la situación o puede ver comprometida o no ese que se le confronte, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, en adicciones y dice, bueno, es que yo, hablamos de, por ejemplo, en alcohólicos, son muy buenos, ¿no? Negando porque le preguntan cuánto bebe y al final te dicen que beben lo normal, te dicen que ellos no tienen un problema, que lo pueden dejar, por supuesto, cuando quieran, porque es que ellos lo hacen en situación de cuando salen o ellos tienen la situación controlada, ¿no? Yo bebo normal, ¿no? Negación. Hay un problema, evidentemente hay un problema por lo que hay alrededor, pero el paciente lo niega, ¿no? Y poner el ejemplo de un alcohólico que dice que él bebe normal, a pesar de que por lo mejor se está bebiendo 5 litros o 6 litros de vino al día, ¿no? Y el último, para terminar los tres de hoy, de mecanismos de defensa, me gustaría hablar de la proyección, ¿vale? Siempre nos parece muy lioso, ¿vale? Siempre lo confundimos, nos cuesta verlo mezclamos con la racionalización, ¿vale? Que lo veremos en el próximo vídeo. La proyección simplemente es atribuir a la otra persona, ¿vale? Emociones o sentimientos propios, ¿vale? Siempre se ponen algunos ejemplos un poco enrevesados y a mí el que más me ilustró fue el de, por ejemplo, un niño que está viendo la tele con su madre y de repente empieza una película de miedo. Y entonces el niño dice, mamá, cambia la tele porque tienes miedo. O sea, te veo como nerviosa, te veo que tienes miedo, mejor cambia la tele que si no, no vas a descansar bien esta noche. Y entonces la madre dice, vale, me está diciendo que cambie, pero me está atribuyendo a mí el miedo cuando él es el que está cagado, ¿no? Entonces, al coger ese ejemplo, yo atribuyo
al otro sentimientos propios, ¿vale? Por ejemplo, estoy enfadado por algo y voy al trabajo, me habla un compañero y le digo, es que me ha hablado mal, es que está de mala hostia y la está tomando conmigo y ahora me está fastidiando el día, por ejemplo. Entonces, simplemente eso, atribuir al otro los sentimientos propios. El ejemplo del niño, de la madre, a mí me parece el más ilustrativo. Mamá, quita la película de miedo porque estás un poco asustado con lo que está pasando. Pero es él el que tiene miedo, ¿vale? Represión. Reprimimos el pensamiento para bloquear las emociones conflictivas. Negación. Negamos que tenemos un problema. Yo no bebo tanto. Yo tomo lo normal. Yo tomo solamente cuando estoy de fiesta y al final esto no es un problema. Y proyectamos cuando situamos en el otro sentimientos y emociones que son propias. ¿De acuerdo? Repaso de 3 mecanismos de defensa. Mañana subiré otro vídeo, o pasado mañana subiré otro vídeo de otros 3 mecanismos de defensa y los vamos a repasar todos antes del examen. Un saludo y mucho ánimo.